Muy buenos días a todos. Le damos en nombre de la Fundación Club de la Libertad la bienvenida a uno y cada uno de ustedes, agradeciéndoles la participación en este desayuno de coyuntura. Muy brevemente contarles que la Fundación Club de la Libertad es un think tank que tiene sede en la ciudad de Corrientes, Argentina, y que se dedica a la difusión de las ideas de la libertad. Y en particular en este ciclo, que es el desayuno de coyuntura, es un encuentro que tenemos todos los días viernes y que siempre abordamos temas que tienen que ver con lo que nos está pasando, con los temas que nos preocupan, y vamos recorriendo de esa manera diversos tópicos que nos parecen relevantes. En esta oportunidad decidimos meternos de lleno en la cuestión forestal. Todos saben que la provincia de Corrientes tiene en esa cuestión un lugar gravitante y la preocupación respecto del futuro muy significativa, y es por eso que nos tomamos el atrevimiento de dedicarle algunos minutos a esta cuestión, y por eso convocamos a los oradores que nos van a acompañar a lo largo de este día viernes. Y por eso queremos especialmente agradecerle a Claudia Peirano y a Osvaldo Basalo por aceptar esta invitación y ofrecernos sus conocimientos y su tiempo en esta mañana de día viernes. La modalidad de este evento es que básicamente los dos oradores, primero Claudia Peirano, luego Osvaldo Basalo, nos van a brindar una breve presentación. A partir de esas presentaciones vamos a tener la oportunidad, los que estamos participando, de plantear algunas inquietudes o consultas. Para eso vamos a utilizar como primera herramienta el chat que tenemos en la modalidad Zoom. Esto es escribir preguntas a través de esta vía, y eventualmente si alguien tiene interés en participar de otra manera, también puede utilizar la posibilidad de levantar la mano y pedir el uso de la palabra, en cuyo caso le vamos a pedir mucha brevedad para aprovechar al máximo el tiempo de la presentación y utilizar el tiempo en forma eficiente. Dicho esto, le damos la bienvenida nuevamente a todos y a los que van ingresando durante esta mañana. Y en primer lugar, entonces, presentamos a nuestra primera oradora, Claudia Peirano, es directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina. Claudia, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación y la escuchamos. Muy buenos días a todos. Veo que hay un montón de amigos entre la gente que está compartiendo este Zoom. Para aquellos que ya conocen el sector, la verdad es que lo que vamos a decir, tratamos de ser lo más didáctico posibles, porque todavía creemos que nuestro sector es un sector que no está suficientemente conocido, tanto por lo que tiene como por el potencial que tiene. A ver, un segundito que voy a compartir la presentación. Y acá comenzamos. ¿Será la vaca verde de Corrientes el sector foresto industrial? Nosotros estamos absolutamente convencidos que sí, que es la vaca verde de Corrientes, de la Mesopotamia, y una de las vacas verdes que hacen a el futuro que Argentina tiene en bioeconomía. La verdad es que por el lado que uno lo mire, Argentina tiene para posicionarse internacionalmente desde ese punto de vista, y en ese futuro verde y de bioeconomía, sin ninguna duda, el sector forestal es un integrante principal. Antes que nada, quería presentar a aquellos que no nos conocen a FOA. AFOA es una entidad creada en 1946, compuesta por empresas profesionales, empresas de servicios, vinculadas tanto al sector forestal como a la industria que se genera a partir de la parte forestal. El objeto estatutario del sector de AFOA es propender al desarrollo forestal en todo el territorio de la República Argentina y de la industria y servicios de base forestal en forma económicamente competitiva, socialmente responsable y ambientalmente sustentable. Este objeto estatutario se estableció en el 2005 y desde AFOA tratamos de cumplirlo en cada una de las acciones que nosotros emprendemos y, por supuesto, en nuestra agenda de trabajo.
Para aquellos que no conocen el sector, nosotros tratamos siempre de recordar que hay, digamos, dos tipos de bosques en Argentina, los nativos y los cultivados, o bosques nativos y plantaciones forestales. La parte de bosques nativos en Argentina, las provincias han reconocido en los ordenamientos territoriales unas 53 millones de hectáreas de tierras consideradas bosques nativos, las cuales han sido ordenadas con el color de rojo como alto nivel de conservación, amarillo para manejo sostenible y verde sujeto a uso de suelo. Estas son las cifras que hay en cada una de estas, o sea, hay unos 10 millones de hectáreas en categoría de conservación, 31 millones en uso sostenible y 11 millones con posibilidad de cambio de uso de suelo. Nosotros no vamos a hablar de bosques nativos en esta oportunidad, vamos a hablar de bosques cultivados o plantaciones forestales. ¿Por qué? Porque entendemos que el futuro y esta vaca verde proviene esencialmente del crecimiento de los bosques cultivados. Los bosques nativos tienen unas características muy complejas, donde el valor maderable es un valor en sí, pero que tiene, digamos, responde a beneficios tanto de madera como productos no maderables, como bienes y servicios ambientales y demás, que lo hacen de una complejidad diferente, y se tiene que trabajar como recurso natural. Cuando nosotros hablamos de plantaciones forestales, hablamos de una actividad productiva que tiene que ser afrontada, digamos, o tomada en forma sostenible y demás, pero es una actividad productiva como cualquier actividad agrícola o agropecuaria más. Cuando hablamos, dijimos 53 millones de hectáreas de bosques nativos, cuando hablamos de bosques cultivados, estamos hablando solamente de 1.3 millones de hectáreas, de las cuales el 80% se encuentran en Mesopotamia y Delta, un 5% en la zona de Patagonia Norte, y después hay, como pueden ver, algo en Córdoba y en Jujuy y en otras provincias, pero lo cierto es que el fuerte está en Mesopotamia, y también, hay que decirlo, esta zona es la de mayor productividad forestal de Argentina, y también podemos afirmarlo, una de las de mayor productividad forestal del mundo. Las ventajas comparativas que tiene Mesopotamia para lo que es forestación es uno de los puntos, digamos, más interesantes a nivel mundial para el crecimiento de las plantaciones forestales. Las plantaciones están regidas por la ley 25080, es una ley de promoción que no voy a expandirme ahora, pero tiene varios beneficios, muchos beneficios para lo que es la promoción de las forestaciones, que fue prorrogada por la ley 27487 hasta el año 2029, o sea que está en plena vigencia. Nosotros podemos distinguir dentro de lo que es la expansión de la parte de plantaciones forestales, clústeres forestales específicos como el del Alto Paraná, Corrientes Norte, Río Uruguay, Delta, Patagonia Norte, que tienen cada uno de ellos características diferentes. El más nuevo es el de Corrientes. Y acá tenemos a Corrientes, con plantaciones forestales de alrededor de 500.000 hectáreas, y un potencial, que ahí está un poco el mapa de la distribución de estas hectáreas, y un potencial de unas 2 millones de hectáreas. Yo quiero que recuerden esa cifra de 2 millones de hectáreas que acabo de decir, lo que significa que tiene, si eso es cierto de las 2 millones de hectáreas, que tiene un potencial de producción entre 50 y 60 millones de metros cúbicos al año, si uno considera un crecimiento del bosque entre 25, de las plantaciones, entre 25 y 30 metros cúbicos al año. ¿Cuál es la situación hoy en Argentina de este 1.3 millones de hectáreas? O sea, primero, el 95% de las industrias que utilizan madera en el país, celulosa, papel, tableros, aserraderos, construcción, etcétera, el 95% proviene de estas plantaciones forestales. O sea, son 15 millones de metros cúbicos que estamos diciendo que estamos consumiendo hoy anualmente.
pero ese 1.3 millones de hectáreas están produciendo alrededor de 31 millones de metros cúbicos por año, lo que significa que tenemos disponible hoy ya para hacer inversiones 16 millones de metros cúbicos por año. ¿Qué significa esto? Significan al menos, o sea, pensemos por ejemplo UPM o la ex Botnia en Uruguay debe estar consumiendo, si alguien me equivoco me corrige, pero debe estar consumiendo unos 4 millones de toneladas, de metros cúbicos de toneladas por año. O sea, son 4 de estas en 4, si lo hacemos en esa escala, como para tener una idea de la dimensión de lo que tenemos disponible. Mientras tenemos eso disponible, también estamos importando y tenemos una balanza comercial negativa histórica. O sea, no es que esto es de ahora, esto es histórico. O sea, la última vez que se hizo una planta de celulosa en este país fue Arauco y fue hace 40 años atrás. Después esto lo va a comentar más Osvaldo. Pero lo cierto es que el sector, estos son en miles de dólares, en el año 2019, la parte de celulosa y papel, pero es esencialmente papeles, tuvo un déficit de 511 millones de dólares. O sea, tenemos la materia prima, tenemos una de las zonas más productivas del mundo para la producción. En estos momentos tenemos la madera más barata del mundo. Ni Siberia, que está en que normalmente es la zona de maderas más barata por la lejanía y las complicaciones que tiene la madera tiene más valor que hoy en Argentina. Esto en un contexto que no solamente nosotros tenemos un problema de déficit, sino que además el futuro, como se ve como futuro sostenible, el futuro es con madera. ¿Por qué? Porque la madera ofrece bienes renovables, reciclables y especialmente carbono neutro positivo, cuando el tema de la huella de carbono y el efecto de las actividades productivas en el cambio climático es un tema importantísimo. Este futuro viene acompañado por nuevas tecnologías que le están dando a la madera otros usos y usos realmente increíbles. O sea, cualquiera que le interese la construcción, lo que se está haciendo hoy en construcción con madera a partir de nuevas tecnologías, de lo que se llama mass timber o TLC y demás, generan como acá edificios de hasta 18 pisos de altura, totalmente en madera. Esta silla que acabo de poner es un diseño argentino que sacó el año pasado el primer premio en Milán, una preciosura, pero que nuevamente generan, la madera está dentro de todo, de uno de los elementos donde en la parte de diseño y demás se privilegia, y lo de pellets para lo que es energía, que es una área que está creciendo en forma importantísima, especialmente en Europa. Pero no solamente esto, sino que también Dejo para que me laven. El tema de, no solamente esto, sino lo que se viene en innovación en biorefinerías. No solamente de celulosa y papel, sino que hay todos nuevos productos como textiles, fibras de carbono, química verde, nanocelulosa, nanomedicina, que se desarrolla a partir de lo que en algún momento se llamó plantas de celulosa y ahora tienden a ser plantas de biorefinería. Acá hay un cuadro presentado en su momento por Poiri, donde mostraba lo que era antes una planta de celulosa, luego pasó a ser una planta donde se maximizaba la producción de energía, o sea, las plantas de celulosa a su vez producen energía y venden en el medio, a lo que es la próxima generación, la que se están haciendo ahora, que incluyen biocombustibles, lignina, nanocelulosa, bioplásticos, productos químicos, etc.
¿Cómo nos posicionamos nosotros frente a este mundo y a estas oportunidades? Bueno, lo que se hizo durante el año pasado fue tratar de aunar un consenso entre toda la cadena del sector público y asociaciones para crear un plan estratégico forestal y foresto industrial Argentina 2030. Para esto se contó con la colaboración, o sea, en el origen lo tuvo en Forestar 2030, con la colaboración de TNC y de el ITBA, que organizaron 4 talleres con más de 60 participantes de ONGs, del sector privado, del sector público, de las universidades, de organismos internacionales, para generar una visión común que permita consensuar ese futuro de Argentina hacia esa oportunidad que nos ofrece el mundo y nos ofrece nuestras propias ventajas que tenemos comparativas en esto. La visión que se generó ahí fue: Argentina reconoce el potencial de sus bosques, valorizando los servicios ecosistémicos que brindan y especialmente su rol en la mitigación del cambio climático. Para el 2030 lo aprovecha de manera sustentable, generando oportunidades que fortalecen las economías regionales en el contexto internacional. Es un actor confiable y competitivo de los mercados globales de los productos de base forestal. A partir de la desagregación de esta visión, se armó la estructura del plan estratégico con ejes temáticos que incluyeron bosques nativos, plantaciones forestales, celulosa y papel, madera y mueble, construcción con madera y energía térmica, con un capítulo especial hecho por los responsables del Ministerio de Ciencia y Técnica, junto con las facultades forestales, el CIEFAP y demás, con un capítulo especial de innovación. Los componentes transversales que se tomaron para cada uno de estos capítulos tienen que ver con el marco normativo necesario, la competitividad, empleo, respuestas al cambio climático, la comunicación y el financiamiento. Y en cada uno de ellos se tuvo en cuenta tanto los estándares de sostenibilidad necesarios para que esto sea sostenible, el ordenamiento territorial necesario para generar esa sostenibilidad. Un poco esto también tiene que ver con algo que estamos trabajando mucho, que es el tema de ley de humedales, que tiene que insertarse en realidad en un ordenamiento territorial general, y la institucionalidad del sector. ¿Cuál es el resumen del impacto esperado al 2030 de este plan estratégico? Lo que estamos planteando es incrementar la superficie forestal a 2 millones de hectáreas. Esto en realidad nos vino dado. O sea, Argentina puso estas 2 millones de hectáreas dentro de su propuesta vinculada a lo que fue el convenio en París, como parte de su contribución a las políticas de mitigación de cambio climático. Teniendo esas 2 millones, y entonces teniendo esas 50 millones de metros cúbicos, ¿qué podemos hacer con esos 2 millones de hectáreas? Y lo que podemos hacer es más lo que ya tenemos, ¿no? Primero, necesitamos, para poner en valor esto, inversiones por 7.000 millones de dólares, que permitan industrializar las distintas regiones y cuencas forestales que nosotros que mostramos anteriormente. Esto permitiría sostener y aumentar inversiones en infraestructura, como trenes, puertos, energía, comunicación, entre otros, crítica para escalar otras actividades en las provincias. ¿Qué decimos con esto? O sea, uno de los problemas que nosotros encontramos cuando vimos cómo generar que el tren Urquiza se le dieran las inversiones que se necesitaban, los puertos y demás, lo que nos decían es: no hay escala. No tienen escala suficiente como para las inversiones de infraestructuras que están pidiendo. Una inversión, por ejemplo, en Corrientes, de una planta de 1 millón y medio de toneladas, ya daría una escala suficiente para generar las inversiones necesarias que ayudaría a roja, tea, yerba, citrus y a todo lo que se está produciendo hoy en esa región.
Se estima que esto permitiría crear 187.000 empleos de calidad y revertir el déficit histórico de la balanza comercial, exportando en este caso 2.500 millones de dólares. También el plan estratégico prevé, tiene un capítulo vinculado a bosques nativos para ampliar la gestión sostenible de los mismos, incrementar el valor agregado en el capítulo de innovación. Se estima cómo se aporta la adaptación y mitigación del cambio climático, y bueno, se tiene en cuenta, digamos, cómo asegurar la sostenibilidad de los proyectos y prácticas asociadas al mismo. En resumen, de la situación actual pasaríamos a duplicar y el sector podría estar aportando el 3% del valor agregado bruto en el país, el 2,8% del empleo registrado y el 3% de las exportaciones. Ahora bien, cuando yo les dije, recuerden esos 2 millones del potencial de Corrientes, es por esto. O sea, estas mismas metas que nosotros hemos diseñado o estimado como cadena foresto-industrial y como sector en amplias discusiones para el país, pueden perfectamente con un poco más de tiempo, corriéndola al 2035 o 2040, las metas pueden ser las de Corrientes. O sea, puede aumentar las plantaciones forestales a 2 millones de hectáreas, y entonces el resto de inversiones en producción de celulosa por 3,5 millones de toneladas, la de papeles craft, la de duplicar la producción de muebles y partes de muebles a nivel nacional que tenemos en el proyecto, construir 30.000 casas con madera anualmente, incorporar la construcción en altura, expandir el uso de chip y pellets para energía térmica, todo lo que tiene que ver con innovación. Todo estos pueden ser objetivos totalmente cumplibles para Corrientes. Y acá una cosa que es interesante es que Corrientes, si no me equivoco, y si me equivoco por favor díganmelo, tengo entendido que tienen alrededor de 7 millones de hectáreas vinculadas a ganadería. Estas 2 millones de hectáreas se pueden expandir perfectamente considerando el uso en foresto-ganadería en la provincia, o sea que no es, digamos, corriendo ningún tipo de producción, sino complementando las producciones actuales, y se pueden hacer, y se deben hacer, con un ordenamiento territorial que permita una expansión sostenible y con el menor impacto en cuanto a digamos, a los ecosistemas correntinos actuales, ¿no es cierto? O sea, entendemos que esto se podría hacer de una manera sostenible por las distintas cuencas. ¿Listo? Hasta acá llegué, muchísimas gracias, y le doy lugar entonces a Osvaldo, que va a complementar lo dicho hasta acá. Muchas gracias. Buenos días. Adelante, Osvaldo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ya que me imagino que después de la presentación de Claudia están haciendo fila para invertir. Les pido por favor que mantengan la distancia social. Vamos a comenzar poniendo lo siguiente. En un mundo que va adoptando cada vez más la sensación a flor de piel de la contaminación climática que se produce por miles de causas. Las miles de causas pueden ser la ampliación de frontera de granos, los basurales a cielo abierto, los aviones. Creo que hay 11.000 aviones cursando en este momento, cruzando todos los cielos del mundo. Si son 11.000, son 22.000 mínimo, 22.000 turbinas que están funcionando
y arrojando sus desperdicios. No obstante, los principales pulmones que las ciudades modernas necesitan siguen siendo estos, los árboles. Como todos sabemos, se pueden producir papeles con distintas fibras o con fibras de distinto origen. Están las fibras vírgenes, con eucalipto, pino, álamo y otras más. Fibras alternativas de bagazo de caña de azúcar, paja de trigo, algodón, arroz, como hacían los chinos hace 5.000 años. Y fibras recicladas, bastante más recientes y más cercanas en los recolectores de rezago de producción y recortes domiciliarios. El 100% de los bosques que se utilizan en la producción de papeles en Argentina son implantados, totalmente implantados. Las fibras vírgenes provenientes de bosques cultivados están obteniendo la certificación por gestión forestal sostenible de sellos internacionales. Alguno de ustedes habrá visto que tiene un sellito FSC o CERFOAR, que es PFC internacional, que es un paso más hacia las mejores tecnologías disponibles y mejores prácticas ambientales, que es lo que se pretende como mínimo de las biorefinerías expasteras. Ahora veamos lo que sucedía en los 60. Hasta yo tenía pelo en esa época. Un mundo que giraba al ritmo de los Beatles. Soviéticos y americanos pugnaban por poner al hombre en el espacio, mientras que los Vietcong preferían moverse bajo la superficie. No había fax, gracias a Dios, celulares, gracias a Dios, tablets, gracias a Dios, o internet, gracias a Dios. Pero qué suerte que están. En ese entorno, Argentina producía 70.000 toneladas por año de celulosa de todo tipo, mientras que Brasil produjo ese mismo año 286.000 toneladas, lo cual nos da una proporción 1:4. Esto fue evolucionando, vemos el punto de origen 1960, como decíamos, fue evolucionando la producción de celulosa en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En los 56 años que median entre el 60 y el 2016-2018, Argentina se sigue manteniendo prácticamente en una línea recta entre los 880, 900.000, 950.000 toneladas por año de celulosa de todo tipo, lo cual no es para ponerse simpático o gracioso, porque llevamos desde el año 82, para ser más exactos, del 28 de noviembre del 82, que se puso en marcha Alto Paraná, actual Arauco, no tenemos ninguna planta de celulosa más. Mientras que Brasil ya llegó a los 20 millones, no 17, 20 millones, ya superó los 17. Chile está en los 4.300.000 y Uruguay está con 2 plantas en 3 millones de toneladas. Para aquellos que piensan que lo que hicieron fue trasladar las industrias sucias al hemisferio sur, o que están haciendo eso, les digo que Finlandia, país que tuve la oportunidad de visitar hace 4 meses, no miento, 8 meses, me olvido por la pandemia. Finlandia tiene 50 plantas en funcionamiento y 10 en proyecto de inversión. Vive de la madera, con la madera, y así cuida a la madera. Es sustentable, es sostenible, vale la pena. En competitividad, esto hay que tener mucho cuidado, porque no podemos tener un bosque en Tierra del Fuego y una planta en Tucumán. ¿Por qué? Porque los costos de logística son enormes. Lo que pasa es lo siguiente: tenemos que tener mucho cuidado, y el mundo dice que tenemos que hacer
lo siguiente. Se considera que la madera tiene que estar cerca, el bosque cerca de la planta de celulosa y el papel cerca del mercado. Por eso, la mejor ecuación logística se da cuando se pueden combinar la mayor variedad de transportes. Por ello sería ideal poder contar con servicio de camiones, bitrenes, trenes y barcazas. Los camiones nos permiten transportar con un motor, un conductor, 30 a 35 mil toneladas. El bitren nos permite transportar con un motor 55 toneladas mínimo, ya andan por las 100. Los trenes, sobre todo los trenes block, pueden llevarnos 20.000, 25.000 toneladas y las barcazas pueden llevar arriba de 30.000. Lo que pasa es que nosotros venimos atrasados con el tema de barcazas no menos de 30 años. A mí me tocó en una charla que di en la Unión Industrial hace 30 años más o menos, se me ocurrió la triste idea de decir que los enemigos del río están en el río y no son los peces. Me querían matar por lo que dije, pero 30 años después seguimos parecidos. Es imprescindible trabajar en caminos, rutas y puertos principales para tener plantas de pulpa. Para que haya un tránsito fluido de materia prima, de químicos y demás productos que hacen al abastecimiento de esas materias primas y despacho de productos terminados. No podemos pensar en hacer una parte y la otra. Ahora, ¿qué produciríamos? Dadas las ventajas competitivas por suelo, regímenes de lluvia, tasa de crecimiento, etc., lo primero que se nos ocurre es la producción de pulpas, ya sea en fibra corta, larga o mix, como el proyecto Puma de Clavín, que permite regular la producción según el mercado. Si sube el precio de la fibra larga, hacemos fibra larga, si baja, hacemos fibra corta y demás. En cuanto a papeles, analizando las tendencias mundiales, vemos que impresión y escritura es un producto maduro de crecimiento vegetativo menor. Fundamentalmente se sostiene por las resmitas. El papel para diarios es el más afectado por el avance de la computación y por los jóvenes, que agregando al hecho de que las nuevas generaciones no leen, la industria esta se ha caído como un piano en los últimos años, están en 40% abajo de lo que producían. Las cartulinas, como es un contenedor de productos, desde alimentos, productos de limpieza hasta productos farmacéuticos, no es una mala alternativa, realmente es buena. ¿Qué producir? Todo el mundo en estos momentos se está acercando al tissue en la medida que haya mejoras culturales. Es evidente que este segmento debe crecer. Estados Unidos y los países centrales están en 30 metros cúbicos, 30 kilos por año. Argentina está en los 7, 8, no más que eso. O sea que lo único que se espera es crecer. En papeles marrones, al igual que las cartulinas, este papel se convierte en bolsas y cajas y además tiene mejores características físico-mecánicas que las cartulinas y pueden ser, de hecho lo son, marrón por la connotación de no contaminación, porque al ser marrones no tienen el blanqueo que mucha gente le tiene miedo. A ver, ¿cuánto producir? En pulpa la capacidad no debe ser menor al 1,5 millones de toneladas, incluyendo la pasta fluff. Para esta pasta fluff es la que se utiliza en pañales descartables, en apósitos femeninos, y no crean que a cierta edad dejamos de usarla porque empezamos a usar los de los gerontes. En papeles, la unidad mínima compatible con la economía de escala son los 500.000 de toneladas, excepto en tissue, que por gramaje la escala podría oscilar entre 30.000 toneladas año y las 75.000. Siempre debe considerarse la escala internacional, porque solo con el mercado doméstico tendremos la debilidad competitiva que en la actualidad tiene la Argentina. Nosotros seguimos hablando
de saldo exportable. Estamos totalmente equivocados, señores. El tema es mercado interno o mercado doméstico, exportación y un porcentaje a cada uno. ¿Se puede subir o bajar? Sí, pero no desaparezcamos del mercado, porque eso redunda en contra nuestra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una ley de promoción de grandes inversiones forestoindustriales que equipare las condiciones de Argentina con las de nuestros vecinos. El primero que dio un paso adelante y no hacia el vacío, sino hacia la realidad, es la provincia de Corrientes, que ya tiene una ley. Lo que sería importante y lo que requieren los inversores internacionales es que se haga carne esa ley y que sea nacional. Que esa ley incluya una excepción a la ley de tierras. ¿Qué es esto? La ley de tierras impide que la compra de tierras o de campos, más de creo que 5.000 o 10.000 hectáreas, a grupos extranjeros. Yo estoy de acuerdo, todo país tiene una ley de tierras. Pero pensemos lo siguiente, si yo te dejo o les dejo a ustedes una cantidad X de tierra, que sean 5.000 hectáreas, y me dedico a hacerle la vida imposible, le dejo la llave de la planta y trabajen ustedes, porque me van a manejar el precio. Lo que yo digo que una planta de estas tiene que tener un mínimo entre 30 y 40% de actividad propia forestal. Y nos basamos en lo siguiente. En los países tipo Finlandia se hacen acuerdos a 30 años. Se modifican por un coeficiente que si nosotros lo agarran a alguno de los muchachos nuestros, nos quedan peor que un auto en José C. Paz a las 3 de la tarde. Y lo otro y fundamental es la credibilidad país. Yo creo que actúa en favor nuestro si acordamos ahora con los bonistas y luego arreglamos el tema o solucionamos el tema de la deuda externa. A partir de ahí creo que nos pueden creer un poquito más. Y ahora despertarse. Veo algunos que están cabeceando. Yo entiendo que sean las 8:30 de la mañana, no es para tanto. El gallo ya cantó hace bastante tiempo, así que a despertarse, señores. Porque si un famoso correntino pudo asumir el desafío y lograr lo que muchos consideraban imposible, ¿cómo nosotros no vamos a hacer 100 y pico de años después lo mismo? Así que, señores, los estamos esperando, los invito a desafiarse nuevamente y lograr el mayor desarrollo foresto-industrial de nuestro país. Nuestros nietos lo merecen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación. La verdad que ha sido de muchísima utilidad. Ahí ya pusimos, pedimos a la gente que nos vaya comentando y planteando inquietudes. Tenemos varias seguramente para ir disipando. Yo voy a empezar con la primera, que de paso es una anécdota que nos queda como parte de lo que fue este encuentro de hoy. Cuando empezamos a plantear la posibilidad de hablar de este tema, hablamos con Osvaldo sobre qué título ponerle al encuentro, ¿no? Y entonces le sugerimos algo vinculado a la pastera. Osvaldo nos sacó de nuestra ignorancia, nos dijo este es un término que ya no corresponde, que no se utiliza más, deberíamos usar este otro. Me sugirió alguno en ese momento. Yo le comenté que para el común de la gente esa terminología probablemente no era tan seductora para convocar, porque la mayoría de los que no conocemos el tema todavía nos quedamos con una terminología probablemente ya fuera de uso. Y en ese sentido me gustaría que muy brevemente tanto Osvaldo como Claudia nos puedan iluminar respecto de por qué ha ido cambiando esta dinámica en la discusión o en la conversación sobre el tema de la industrialización de la madera. Cuando venimos de las pasteras, después pasamos por la idea de la celulosa y hoy ya
incorporamos nueva terminología? Porque fue cambiando, mejorando la tecnología y se fue avanzando. No, así como en los años 65, 66 existía el papel de paja de trigo, por eso se ubicó a Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, a 30 kilómetros de Rosario, porque es la zona del trigo. Entonces ahí se puso eso, pero eso fue evolucionando. Primero fue hacia la fibra larga, al pino, y después fue cambiando hacia el pino, eucalipto, el álamo también, sobre todo para la industria del papel de diario. El papel de diario también fue evolucionando. Piensen que al principio tenía 60 y pico de gramos, y después fue pasando al 48,8, 52, 48,8 y ahora 40 y pico. Pero es evolución tecnológica, nada más. Muy bien. Acá tenemos primero varias personas que felicitan a los expositores. La primera de las preguntas que aparece aquí dice: Guillermo, la construcción de viviendas en madera en Corrientes hace 30 años se habla y nunca se ha concretado, dice Guillermo. Yo le explico. Es un tema que a mí me pega muy en el hígado. ¿Por qué? Porque hace 40 años que venimos hablando de la construcción con vivienda. 40 años que venimos haciendo macanas, no solo los públicos, sino los privados. Cuando tiene que ir una escuadrilla de 2x4 o 4x2, ponemos 2x1 porque somos cancheros. Así se fue. Pusimos madera que no correspondía, pusimos madera que no estaba seca, hicimos todas las maldades habidas y por haber, y hoy está estigmatizada la construcción con madera. Y si yo le pregunto a cualquiera de los que están ahí, me va a decir, es una prefabricada, como diciendo es de cuarta. Cuando yo veo lo que salió a la publicación de la Sumitomo Forestry en Japón, está haciendo su edificio de casa central, de headquarters, en 140 pisos, 80% madera, 20% acero. 140 pisos son 300 metros. A mí no me gustaría estar en el día que lo inauguren ahí arriba, pero si lo hacen los japoneses, por algo ha de ser. Y le explico una sola cosa como para que nos queden claros lo malos que fuimos nosotros con la madera. Es un negocio, para que tengamos una dimensión, de 2,5 millones de unidades de vivienda faltantes. Mínimo 2,5 millones, 3 millones los otros que calculan. Multipliquemos 3 millones de unidades por 48, 50 metros cuadrados mínimo, por $600 por tonelada, creo que tenemos un negocio, si no calculo mal, de 99 mil millones de dólares. Mire si sería interesante tener un par de fábricas de casas de viviendas con madera. Los invito a todos a que entren en Google y busquen fábricas de madera, fábricas de casas en el mundo. Van a ver las cosas que se encuentran. Dice Guillermo aquí: Corrientes en el mes de abril aprobó un proyecto de pasta celulosa y papel a través del Poder Legislativo y modificando la ley para adecuar en el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. Ahora Corrientes faltan puertos, caminos, bueno, y sigue la inquietud de Guillermo. Sí, pero según tengo entendido, Corrientes está construyendo el puerto de Ituzaingó, modificando el puerto de Ituzaingó. Al mismo tiempo se reparó un puente que estaba cerca del río Uruguay, que era el que tenía problemas para pasar el ferrocarril. Las rutas están mejor. El proyecto que se aprobó es un proyecto mixto de pulpa y papel, que es Sirac Cuatiá, creo que se llama o algo así, y vale la pena que por lo menos empecemos por algo.
Pensemos lo siguiente. Una planta de pulpa que produce 1,5 millones de toneladas consume en eucalipto, multiplíquenlo por 3.3 y en pino por 5. ¿Sabe lo que es mover 6 millones, 7 millones de toneladas de árbol? Y después el producto de salida. Dice aquí Andrés, ¿qué postura se tomará en relación a la ley de insalubridad para atraer inversiones? Mire, yo quiero creer en el sentido común y debería derogarse esa ley. Confío en que va a ser así porque no beneficia a nadie. Porque usted puede tener, si leemos el articulado de la ley, el articulado de la ley dice que se declare insalubre a la industria de celulosa y papel, no a un sector de una empresa, que sería lo lógico, no a una empresa, no a un grupo, no a todas. O sea que yo confío en que se va a derogar. Dice Jorge que excelentes exposiciones. Dice Ricardo, felicita a Osvaldo y Claudia por sus presentaciones muy claras y didácticas, y gracias a los organizadores. Dice aquí Eduardo, para evitar el tema de las restricciones de la ley de tierras, ¿los contratos de derecho real de superficie no soluciona? Sí, en parte sí, pero a mí me gustaría que Claudia contestara más ella. Claudia. Bueno, primero unas felicitaciones a Corrientes porque es la única provincia que ha implementado correctamente, digamos, y se puede utilizar el derecho real de superficie en el país. O sea, en ninguna otra provincia se puede utilizar. Hablando con inversores en particular con respecto a esto, puede ser una herramienta, pero esto entra dentro del contexto general de inseguridad del país. O sea, consideran que hay un porcentaje en el cual, en el caso de Argentina, los inversores prefieren que sean materia prima propia. Entonces, puede ser una alternativa, pero no es un sustituto, digamos. Dice Guillermo, ¿por qué Misiones tiene más baratos los costos de la madera o traer de Buenos Aires hasta muebles hechos con maderas de Corrientes, ya que acá seguimos con problemas de instalar la venta y la comercialización? Claudia. Lo que le falta a Corrientes, o sea, Corrientes tiene la madera barata, Misiones tiene o sea, Argentina tiene el costo de madera más bajo del mundo. ¿Qué es lo que refleja eso? Falta de una demanda efectiva local. Lo que necesitamos es invertir en toda esta, tanto en la parte de triturado como de sólido, para poder, digamos, rearmar todo el sector. Pero hoy es imprescindible avanzar con las inversiones que le agregue valor a la madera. Bien, dice aquí Juan a Claudia, dice, ¿qué ocurre con los nuevos drivers globales, particularmente los nuevos principios de Davos sobre capitalismo, de stakeholders? ¿Qué oportunidad ven en esto? En realidad el sector forestal tiene una oportunidad increíble, o sea, para aquellos que lo que habla del capitalismo de stakeholders es como darle una vuelta al capitalismo actual, en la cual está criticado y en todo el mundo, digamos, en cuanto a sus resultados en la parte ambiental o social en algunos lugares. Y hay una propuesta de pasar un capitalismo de stakeholders, que eso significa contemplar los intereses múltiples en los lugares donde las empresas funcionan. En el caso del sector forestal, realmente es el formato que puede crecer. ¿Por qué? Porque el sector forestal crece, como dijo Osvaldo, las inversiones en celulosa o en industria de primer agregado de valor se produce localmente. Los sistemas de certificación que están hoy disponibles y los cuales las principales inversiones ya los tienen, o sea, hoy Argentina tiene 47% de su superficie ya certificada,
Dentro de sus parámetros está esto de incluir a las comunidades y a los grupos de interés dentro de, digamos, para integrarlos a la parte económica. Así que, así como hay otros sectores que pueden tener problemas para pensar en un capitalismo de grupos de interés, de stakeholders, o de sustentable, o vinculado a mitigación de cambio climático, el sector forestal realmente tiene todas las herramientas ya institucionales armadas y características productivas como para poder avanzar en ese sentido. Dice Renzo a cualquiera de los expositores, dice, en la coyuntura actual de este país y con la carga impositiva que tenemos, ¿qué condiciones deberíamos tener en materia impositiva y libertad económica para estas inversiones? Mire, los distintos países, fundamentalmente Brasil, ceden impuestos, dan condiciones especiales, ceden tierras, reducen impuestos para que se instalen o para que se invierta en este tipo de cosas. Pero digamos lo siguiente, en el mundo con esta pandemia cada uno está mirándose ombligo para adentro. O sea que no sobran los capitales para inversión. Entonces lo que tenemos que buscar es ver qué es lo soberanamente aceptable o permisible y lo que podemos dar. Alto Paraná se hizo con desgravación de IVA. Yo no digo que se haga eso, pero se pelean en Brasil de un estado a otro para ver quién le cede más. No se trata de ir agregando, o sea, viene papelera Pichungo. Entonces le vamos a dar a papelera Pichungo impuesto, le vamos a bajarle la tasa impositiva de tal cosa. Sí, pero le creamos un impuesto para tal otra. Las condiciones tienen que ser permanentes, tienen que ser política de Estado. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, dediquémonos a otra cosa. Mientras estamos perdiendo la posibilidad, Argentina es uno de los países del mundo que tiene mejores condiciones climáticas como para que se desarrolle ese amigo llamado árbol. Dice Mauro Corrientes, se merece una planta de celulosa o biorefinería, y voy a pedirle a Daniel Filigoy, que está pidiendo el uso de la palabra, que habilite el micrófono, porque quiere hacer una consulta lo más breve que se pueda, Daniel. Gracias. Felicito al organizador, Alberto, felicito a los dos expositores, aquí conozco, Osvaldo y Cristina. Para los que no me conocen, soy presidente de la Federación Económica, tengo todo el sector forestal asociado a nuestra entidad, es decir, desde AFOA a las 8 cámaras de industriales madereras, toda la forestoindustria, y a la Asociación del Plan Estratégico Foresto Industrial, es decir que está todo el sector representado. Por supuesto, el Banco Mundial le asigna a este sector la principal oportunidad que tiene Corrientes para el despegue. No necesitamos nada, necesitamos macroeconomía, estabilidad jurídica, clima de negocios, acuerdos sociales y un programa que nos permita salir del atolladero que tiene Argentina. Todo lo demás están los inversores, están los mercados, tenemos los costos que mencionaban, tenemos los proyectos que se han hecho en Kraftliner, por ejemplo, para sustituir 8.000 toneladas mensuales que se compran en el país para todo lo que es embalaje, y las otras alternativas que se han estado mencionando. En biomasa, la gran oportunidad que nos dio el gobierno anterior de que el llamado a licitación se incorpore esta fuente de energía, que es, aunque es más cara, genera un desarrollo extraordinario en la región, como ya se nota en este momento con la puesta en marcha de prácticamente 90 megavatios en 3 plantas que se están haciendo en Corrientes. Efectivamente, estamos en la vanguardia de todo lo que es la legislación en materia de derecho real de superficie, estamos en la vanguardia con una ley provincial que garantiza a cualquier planta, sea de celulosa o de papel o alternativas de ese tipo, un cupo especial para garantizar ese 30-40% que decía Osvaldo, que necesita una planta de esta naturaleza para no perder el control del precio de su principal insumo.
En síntesis, lo mío era querer marcar solamente la importancia del sector, la importancia que le asignamos como Federación Económica de Corrientes, en una provincia amigable con las inversiones, la de menor presión tributaria en todo el país, la que exime de impuestos de ingresos brutos en la primera venta, la que tiene equilibrio fiscal y que está en permanente contacto con los distintos eslabones de esta cadena foresto-industrial, resolviendo la problemática de energía, de infraestructura, de caminos, en lo que es bitrenes, etcétera. Se hace un trabajo consciente porque efectivamente es el sector que tiene las mayores oportunidades. No me quiero extender más, era solamente decirles esto y felicito a FOA por el trabajo que hace. Estamos trabajando muy fuerte en humedales, que es una espada de Damocles que tenemos en el Congreso de la Nación y que afectaría directamente a nuestras potenciales inversiones en forestación. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Hay una pregunta aquí, también dice Juan, ¿cuál es la unidad de producción mínima para un pequeño productor en hectáreas de un bosque cultivado? No es un dato que tenga, o sea, nosotros tenemos como dos grandes grupos, digamos, de inversión en el sector forestal. Uno es los productores individuales y otro es las industrias que tratan de invertir para sus propios, por lo menos un porcentaje de sus necesidades en la industria. En el caso de los pequeños productores, lo interesante es la ley de promoción que hay, que mencioné previamente, y en la cual se reconoce hasta el 80% de los costos de plantación que se pagan alrededor de 3 años después de esto, pero que tienen otros beneficios fiscales y demás. Y para ese tipo de productor no hay escala, o sea, la mayoría de los que se presentan se están presentando en un promedio de 30 hectáreas más o menos. Por lo tanto, si la parte forestal, digamos, es complemento de otras actividades o complementos como foresto-ganadería y demás, no hay escala, y la promoción se produce, cuanto más chico es, mayor es el porcentaje que se tiene de promoción, así que es una alternativa para todos. Dice Fernando, la última gran inversión extranjera en el sector creo que fue en el año 2001. ¿Había credibilidad en el país? No, la última inversión fue de Arauco, fue en el año 1982, hace casi 40 años atrás. 2001, que fue la fábrica, la máquina de papel tissue de Papelera del Plata. Pero no es de pulpa, es solo papel. No recuerdo otra de pulpa, no hay. No hay, no hubo. La última es Arauco 1982, Alto Paraná en ese momento. Dice, Argentina es exportadora de carnes, pescados, vinos, pollos, todo ello requiere papel, cuya única posibilidad es importación si no tenemos una inversión que lo sustituya. Dice, Guillermo dice, Corrientes, si logra la instalación de industria de pasta celulosa, ¿qué porcentaje de empleo genera en forma directa e indirecta? La planta en sí no es una gran generadora, es capital intensivo más que mano de obra intensiva. O sea, la planta de celulosa en sí no es que uno la pueda justificar por la mano de obra, pero es un gran generador de mano de obra alrededor, como es la parte forestal. Estamos hablando entre 500 y 700 personas. La planta en sí, más todo el sistema alrededor. Y esto se tiene que ver como un clúster, o sea, hay un porcentaje que va a la parte de triturado y a su vez hay la parte de sólido que va a otras industrias como es construcción con madera, aserraderos, muebles, pisos, etc. Hago este comentario porque muchas veces dicen, pero una planta de celulosa tiene 300 empleados. Sí, es verdad. Como planta en sí, porque son más capital intensivos que mano de obra intensiva, no es un número importante, pero sí genera un impacto local de alto crecimiento de empleo alrededor.
Dice Juan acá, el indicador indirecto es 1,8 por cada empleo directo, más que la construcción, 1,4 Chile, por entre paréntesis. Dice Marcelo, ¿se conoce si los proyectos en análisis están articulados con el Estado provincial, mejoras en la matriz logística que se adecúe a la escala de este tipo de inversiones? Eso no lo podemos contestar nosotros. Bien, dice Guillermo, ¿cómo creen que se puede manejar el control de plantas autóctonas y generar más inversiones en bosques implantados con los problemas impositivos actuales? ¿Cómo creen que se puede manejar el control de plantas autóctonas? De plantas de celulosa y papel autóctonas. No sé si querés contestar vos, Osvaldo, pero esto es muy interesante. Cualquier cosa está Néstor Niznik entre el público que lo puede también contestar. Pero se hizo todo un proyecto durante el tema de la mesa foresto industrial que se realizaron los últimos 3 años, en la cual se hizo un trabajo con la Secretaría de Ambiente para generar lo que son las mejores prácticas disponibles en el sector para nuevas inversiones y un plan de adecuación de las plantas que ya viene de antes y en donde las plantas mostraron todos los avances y las inversiones que se han hecho en mejoramiento de los procesos ambientales para esa adecuación. Así que todo el sistema, digamos, de celulosa y papel de Argentina, o buena parte de todas esas empresas, son conscientes de la situación y han hecho inversiones muy importantes en los últimos años, y digamos, son los que han propuesto y han armado estos procesos de transición y de buenas prácticas, que son las buenas prácticas internacionales para nuevas inversiones. Así que es un tema que está totalmente contemplado para estos procesos. Dice Juan, la incertidumbre por precio dada la restricción de compra de tierra a extranjeros abre la opción de que el modelo de negocio cambie y los tenedores de suelo y plantaciones sean accionistas de la nueva inversión. Puede ser un modelo a proponer, pero eso ya no depende de nosotros, depende de los inversores. Bueno, acá Fernando hacía la aclaración, Arauco compró por más de 50 millones de dólares en el 2001, dice. No sé si es pregunta o afirmación. Y dice, Papel Misionero en 2012 invirtió 89 millones de dólares en la nueva planta de energía, dice Andrés. Sí, bueno, no sé si hay alguien de Arauco acá para que conteste el caso en particular. Lo que sí, Arauco, o sea, Papel Alto Paraná, se vendió al grupo Arauco en 1996. Pero no fue una inversión greenfield, digamos, no fue una nueva inversión, sino que fue una venta a otro grupo y fue en 1996 eso. Bueno, no me queda más que agradecerle a Claudia Peirano, a Osvaldo Basalo por la presentación del día de hoy. Muy gratificante escucharlos, muy didáctica la presentación, nos permitió conocer mucho más de este tema y de alguna manera mantener vigente esta discusión y este debate que está vigente en Corrientes. Así que agradecido con Claudia, agradecido con Osvaldo por su tiempo, por su disposición esta mañana, y agradecido, por supuesto, también desde la Fundación Club de la Libertad con todos los que nos acompañaron en este desayuno de coyuntura. Les agradecemos a todos, les mandamos un saludo muy grande y les informamos que seguramente en el día de mañana vamos a tener el video de esta presentación disponible para aquellos que tengan interés en verla completa o que hayan llegado un poquito más tarde. Así que gracias a todos de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Osvaldo.